Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien. ¿Tu nombre es Pablo? Pablo. Pablo, soy estudiante de Comunicación Social. Estudiante de Comunicación Social. Segundo año. Tal cual. Sí. Estamos trabajando en un tema sobre derechos humanos, el respeto, la igualdad, sí, la inclusión. Consideremos que son derechos naturales, propios del ser humano. En este contexto donde vos te movés, en esta institución, desde esta perspectiva, vos cursás a la noche, que es muy distinta a la realidad de la noche a la mañana, ¿cómo notás que te tratan, notás que se respetan las diferencias, notás falencias? Me interesaría, o nos interesaría saber tu visión de este contexto. Sí, en parte por el tema de la inclusión percibo una pequeña falla en el tema interno y en el tema macro con el tema de la educación. En el tema interno es lo de las netbooks que son solamente para los profesorados y las tecnicaturas como nosotros de Comunicación Social, que tenemos que hacer una edición de videos permanente, redacción de textos, ediciones de audio, algunos trabajamos en radio o otros van a empezar a hacerlo. No contamos con las netbooks, o sea, la cuestión, el discurso básico de inclusión por lo del conectar igualdad deja fuera las tecnicaturas en ese caso. Y en la parte macro, el simple hecho de que tengamos que pagar una cooperadora para poder solventar los gastos de la institución y pagar el pasaje del colectivo, es una falla, digamos, en lo que se incluye el derecho al estudio de cualquier estudiante. Pero no les dan un boleto estudiantil, no tienen ese beneficio. Hay un beneficio que es por parte, si no me equivoco, lo maneja cooperadora, pero está bastante reducido. Hay chicos que no lo pueden llegar a percibir porque hay un monto X de presupuesto para eso y hay chicos que quedan afuera. Igual había una compañera que lo estaba percibiendo y le cubre solamente 20 días, creo. El resto de los días se lo tiene que pagar con su bolsillo. Y de esta manera, por eso tendría que haber un boleto educativo gratuito para que se garantice que cualquier persona que quiera venir a estudiar, el dinero para el colectivo no sea un impedimento de una barrera. Y por otro lado también la manera de que los alumnos tengan que dejar de cooperar con la institución desde su propio bolsillo, siendo que obviamente los que estudian en instituciones públicas, la mayoría son trabajadores o hijos de trabajadores, pasaría por el tema de un mayor presupuesto para educación. Porque y el tema de becas, está Procrear. Está el tema de Procrear, que son 900 pesos por mes. Sí, ¿reciben ese beneficio tus compañeros? Sí, hay algunos que los están percibiendo. Eso ayuda mucho, igual que la asignación universal por hijo, pero también hay gente que queda por fuera de ese tipo de estímulos económicos. ¿Por qué si eso de alguna manera supuestamente está garantizado? ¿Por qué queda gente afuera de eso? Y algunos por los sueldos que tienen los padres, porque se decía que ahora se estiró la barrera a 14.000 pesos, pero hay algunos, conozco chicos que obviamente no voy a nombrar, que han estado teniendo problemas, que no han podido percibir el beneficio del Procrear, siendo que los padres ni se arriman a los 14.000 pesos al mes. Entonces, de esa manera, digamos, con un mayor presupuesto para educación y con el boleto educativo gratuito, creería que se puede garantizar la asistencia completa y la inclusión completa de la gran mayoría de la clase estudiantil hacia la educación. Vos tenés compañeros, he visto que tenés compañeros que tienen alguna, no diría discapacidad, ¿no? Porque ya no da para eso, pero alguna dificultad física, ¿sí? Motriz, digamos alguna problemática de poder expresarse de esos compañeros que vos tenés. ¿Cómo notás el trato hacia esa persona? ¿Se lo considera un igual? ¿Se dedica un poco más el profesor a ese alumno? ¿O directamente se lo ignora? ¿Cómo lo ves vos eso? De ignorárselo, no veo que se lo ignore, nunca he percibido algo parecido en ese sentido.
Sí, hay profesores que no le dan tanta bolilla y no le dan una atención especial. Igual he podido hablar con los coordinadores, autoridades, para que se lo cite con una psicopedagoga. El año pasado se lo citó una sola vez. Este año se lo estaba por citar, no sé si lo habrán citado, en esta semana se había enterado este compañero. Y ahí hay toda una cuestión, porque no se lo podría o no se debería, o no sé en ese sentido qué se podría hacer, pero creo que no se lo debería llevar a otra institución, porque allí sí me parecería que se está faltando un poco la inclusión, porque sería la cuestión de separar a alguien que se lo considere que tiene una capacidades diferentes en algún punto y llevarlo a algún lugar donde esté con otras personas con capacidades diferentes. Está comprobado psicológicamente y socialmente inclusive que cuando estas personas están incluidas en contextos en los cuales comparten un edificio determinado con personas que tienen las mismas carencias, no pueden avanzar en la cuestión estudiantil, en la cuestión social, en la cuestión de desenvolverse. Por el contrario, cuando estas personas comparten un contexto con otros, sí que no tienen esas capacidades diferentes, avanzan un poco más rápido, se sienten un poco más incluidos y pueden desempeñar más sus capacidades, las capacidades que tiene todo estudiante y todo ser humano. Pero sí veo que, digamos, la institución no está capacitada para poder contener a este tipo de alumnos. Quizás es porque no se han dado las ocasiones, pero sería un tema para trabajar o para evaluar en un futuro, que haya algún tipo de proyecto para no estar improvisando sobre la marcha qué hacer cuando tenemos un tipo de alumno con estas características en la institución. Hace un tiempo te vi diseñando, creo, o trabajando una especie de panfleto, afiche, cuando fue la marcha de Ni Una Menos, ¿sí? ¿Por qué te sumaste? ¿La organizaste vos? ¿Quién la organizó? La iniciativa surgió de estudiantes independientes de acá de la institución, estudiantes sin color político, principalmente de los programas de radio, valga la redundancia, la radio institucional, de la 102.9. Estudiantes de Ni Chicha ni Limonada fueron los que tuvieron la iniciativa. Nosotros estamos haciendo una campaña de juntar fotos para poder sintetizarlas y que de esa manera hacer visible que la gran mayoría de los estudiantes del terciario acompañaban la consigna del Ni Una Menos contra los femicidios y la violencia de género, y en ese sentido decidimos acompañar inmediatamente, apenas nos enteramos que esto empezó a pasar el 18 de mayo, y a coordinar una marcha. Ellos tenían la idea vaga de que la marcha se podía llegar a hacer en San Martín. Nosotros lo que propusimos en la agrupación en Clave Roja es que se hiciera en San Martín, que dejara de ser una idea vaga, que pusiéramos manos a la obra, que abriéramos la organización a todo tipo de agrupación que se quisiera sumar. Se los invitó a los chicos del centro de estudiantes. Después, bueno, no fueron apareciendo mucho, aparecieron 48 horas antes del evento, pero bueno, eso es un tema aparte. También colaboraron la agrupación de Mujeres Pan y Rosas, colaboraron chicos de primero de comunicación social, algunos de segundo, una alumna de lengua independiente del profesorado de lengua, y se fueron sumando. O sea que, bien, el tema de concientización está, porque la cartelería se ve acá, y de alguna manera algún efecto de realizado, ¿no es cierto?, toda esta campaña. Sí, ahora, eso sí. Ahora, en relación a la educación en derechos humanos, ¿sí? ¿Vos percibís que tenés una educación relacionada a los derechos humanos acá, en este instituto? Y es muy amplio el tema de los derechos humanos. En principio, sí. La cuestión es que, digamos, se intentan mostrar y se intentan seguir lineamientos de un gobierno de turno, de políticas de Estado que supuestamente acompañan proyectos y hechos acerca de los derechos humanos, pero nosotros percibimos faltas a eso, e inclusive ciertos tonos de hipocresía en algunas cosas, llevando a temas más macro de nivel país. Por ejemplo, ¿cuál sería la hipocresía? La cuestión de que se dice que ha sido el gobierno que más ha hecho con las cuestiones de los derechos humanos
concientizando sobre lo que pasó en la última dictadura militar, y se lo pone a César Milani al frente del ejército argentino, que es un genocida, que está procesado por la desaparición del conscripto Agapito de La Rioja, y está vinculado con hechos de desapariciones de personas. De hecho tiene causas en contra y sigue al mando del ejército. Está el Carapintada de Berni al mando de la Gendarmería Nacional. Los archivos de la última dictadura militar existen y no se abren porque allí hay pruebas de las vinculaciones de gente que actualmente está ejerciendo algún cargo en el Estado, ya sea en la Policía Federal, ya sea en la Gendarmería, ya sea en el gobierno de turno, en distintas secciones, en distintos ministerios, de los cuales podría llegar a quedar manchado. Sabemos que existen los archivos porque justamente en un momento en el que se manda a reprimir a la Gendarmería a los obreros de LEAR, pasaba la cuestión que en el mismo momento se le estaba entregando al nieto recuperado de Estela de Carlotto los archivos en donde figuraban los nombres del padre, los nombres de la madre y todas las investigaciones que se tenía. La CIDE se viene a reformar ahora, y reformar entre comillas, después de la muerte del fiscal Nisman, cuando era un organismo enchastado hasta los tuétanos que venía de la dictadura militar, que era un sistema servicial a la dictadura y seguía en función. De hecho, Capitanich reconoce en un momento, cuando se lo interpela en el Congreso Nacional, que existen más de 2.000 funcionarios que vienen del 76 para acá, que participaron en la dictadura militar en distintas acciones y que actualmente conservan cargos en el gobierno, ya sea distribuidos en la Policía Federal, en el Servicio de Inteligencia de la CIDE, en algunos ministerios, etcétera. Bueno, está bien. Como para ir cerrando, el tema es, vos, ¿te sentís respetado en la institución? O sea, indudablemente que tenés una información política y debes militar en algún partido político, o sea, por lo que me estás diciendo. ¿Te sentís respetado? Por los profesores y autoridades y todo, digamos, la parte jerárquica, sí. Siempre se nos habla con respeto, siempre se nos trata bien. Nunca hemos sufrido una falta de respeto de ningún profesor, de ninguna autoridad, de ningún sector. ¿Pero te permiten llevar a cabo o llevar a la práctica tus ideas? En parte no, ahí también hay una cuestión como de discurso. Por ejemplo, se nos sacan los carteles que solemos pegar. Hicimos una charla por lo de Joana Chacón el 4 de septiembre, del año pasado. Volaron los afiches después de que pasó la charla, y nosotros somos una agrupación que nos autogestionamos y queríamos usar esos afiches para usarlos en alguna marcha o algo por el estilo. Volaron con horas después, cuando habían carteles de fiestas invitando a Petra, que llevaban como 6 meses, y otros carteles mucho más viejos. Nunca los pudimos recuperar, no sabemos quién los mandó sacar. Cuando hicimos una charla en el auditorio, nos cortaron la luz de la mitad del auditorio, nos prendieron los ventiladores, antes de que se terminara la hora de lo del auditorio. Cuando después chequeamos el tablero, está perfectamente puesto cuál es la perilla de la luz, cuál es la perilla de las luces, etcétera. Cuando subimos las fotos neutrales, que la gente lo podrá comprobar, sobre el Ni Una Menos que hicimos en la campaña para la marcha del 3 de junio, decía solamente IES 9001, lo subimos al Face del Centro de Estudiantes, las eliminaron el evento que subimos, que también estaba neutral, decía marchar con nosotros en la zona este 3 de junio, no había ningún sello político, ninguna firma ni nada por el estilo. Entonces, en ese tipo de cuestiones... Sí, pero ustedes marcharon a la par del Centro de Estudiantes. El Centro de Estudiantes se adhirió a la marcha, sí, pero no colaboró con la organización. Y después cuando subíamos, levantaron toda la cartelería, ¿qué habían hecho ustedes? No, antes de que se diera la marcha, nos eliminaban las cosas del Face del Centro de Estudiantes. La argumentación de uno de los integrantes... ¿Por qué crees que pasó? La argumentación de uno de los estudiantes era de que era un espacio de la agrupación General San Martín, y de que nosotros teníamos un color político, como si ellos no lo tuvieran, porque todo el mundo sabe a qué color político representan y del cual forman parte, y nosotros los habíamos subido neutro. De hecho, hay un cartel pegado en la puerta todavía del buffet que hicimos nosotros, los de Enclave Roja, y no lo queríamos firmar. Los afiches del Ni Una Menos no los firmamos, el evento no lo firmamos. Nosotros actuamos lo más neutro posible y subíamos el evento neutro y las fotos neutras, y ellos las eliminaron. Después aparecieron con carteles de ellos que decía Agrupación General San Martín, abajo firmados, eso sí lo subían, lo nuestro lo eliminaban. Se armó un mini debate de por qué habían eliminado lo nuestro, ya que estaba neutro, etcétera, etcétera, y luego ese debate se elimina también del Facebook del Centro de Estudiantes. Bueno, sí, una falencia grave. Bueno, y
como para concluir, está muy bueno todo lo que me decís y es para repensarlo, ¿no? Supongamos que esto se extiende, este diálogo se extiende a niveles que no podemos calcular, porque acá va a participar gente de todo el país, está participando en los postítulos, gente de todo el país, posiblemente nos escuchen, ¿sí? Y gente de Tucumán, gente de Córdoba, gente de Santa Cruz, supongamos, ¿sí? Digamos, en esta integración virtual que podemos llegar a lograr, ¿qué les dirías? Desde acá, desde esta institución. ¿Y en qué sentido? Con respecto a ¿Qué mensaje le dirías desde acá? Desde el IES. A ver, abrimos un micrófono. Sí. Cadena nacional, ¿sí? Pablo va a hablar a los integrantes de un postítulo de derechos humanos y le va a decir qué cosa. Bueno, en ese sentido les diría que investiguen más a fondo las cuestiones que se hablan sobre los derechos humanos, que siempre se pregunten un porqué infinito, un por qué y más por qué, que indaguen y hagan una comparación con la realidad de sus propias investigaciones. La investigación personal por ahí es mucho más factible que el condicionamiento que dan los medios de comunicación al respecto. Los medios de comunicación nos moldean, son generadores de pensamientos, entonces en ese sentido hay mucha gente confundida, y indagar más e investigar más sobre cada cosa que vean y que se pregunten si es verdad. Me parece que una comparación con la realidad va a limpiar por completo una idea que tengan, ya sea una idea vaga o una idea fuerte, pero que si tengan que preguntar el porqué de absolutamente todo. Se está haciendo, o sea, ahora es donde más se hizo en los derechos humanos, en un discurso, porque es verdad, es real, investiguemos. Inclusive hasta lo que digamos nosotros. Es decir, si nosotros decimos que Milani está sospechado de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar, tampoco se tienen que quedar con que lo que decimos nosotros o lo que escuchan ahora es verdad. Tienen que ir a investigar. ¿Es verdad que Milani está investigado? ¿Es verdad? ¿Por qué? Interiorizar en todo. Creería que una comparación con la realidad es lo que les va a terminar de determinar lo que piensen y les puede llegar a abrir un poco más la cabeza. Y hay que preguntarse por qué absolutamente en todo. Cuando hay una especie de fanatismo, una especie de confianza ciega, eso es lo que suele bloquear un poco la mente y donde se suelen ver cosas impuestas y a veces se suele ver lo que solamente se quiere ver. Bueno, te agradezco, Pablo. Sé que tenés que entrar ahora. ¿A qué materia cursamos? Depende, va a haber un cambio de profesores, parece, así que vamos a ver ¿Cuántos qué tenemos? 24. 24 años. Bueno, muchas gracias. No, gracias.